Aleluya, Dios te bendiga en esta hora, Dios te bendiga en esta ocasión. Una vez más estamos conectando con usted a través de Excelencia Cristiana Televisión desde República Dominicana, Santo Domingo, la capital. Estamos hoy conectando con ustedes en las diferentes partes del mundo, Centroamérica, Latinoamérica, Norteamérica, amén. Dios bendiga a la gente que están conectados en Europa, los que están conectados con nosotros allá en Guinea del Sur, Guinea Ecuatorial. Dios bendiga, tenemos gente en todos esos lugares. Hay gente que está allá en Medio Oriente, que yo sé que espera una palabra de parte de Dios. Y yo sé que Dios, amén, pues va a bendecir la gente que vive, amén, al otro lado acá en nuestra nación vecina. Dios bendiga a la gente que están allá. Enviamos la palabra de bendición. Y a quien caiga esta palabra y la reciba, pues bendecido. Una vez más, estamos bendiciendo a todo aquel que puede escucharnos. Estamos en esta ocasión bendecidos porque vamos a compartir una vez más escenario con un hombre de Dios que tiene una palabra. Yo quiero decirle que Dios ha prometido bendecirte y te va a bendecir. Ahora, hoy tú tienes que escuchar esta palabra que Dios te va a hablar y compartirla. No sea cisterna, sé canal. Bendice a alguien con lo que ya Dios te ha depositado a ti en tu vida y en tus tiempos. Sin más, quiero dejar al hombre de Dios para que él esté presentándose por este lugar. Amén, el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Es un placer de poder seguir comunicando la buena nueva de salvación por medio de esta plataforma donde vamos con la palabra del Señor a bendecir vida. Hoy tenemos un tema muy fundamental, muy importante, que va a ser de mucha ayuda a aquel que nos escucha. Amén. Gloria a Dios. Sin más, quiero ir inmediatamente a las Sagradas Escrituras para así darle la oportunidad al ministro de Dios que está en medio nuestro para que exponga lo que el Espíritu Santo pues ha suministrado para hablar en este día, porque nadie puede predicar este evangelio. Lo dijo Nicodemo, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Nadie predica si el Espíritu Santo no lo mueve. Amén. Por una u otra forma, el Espíritu Santo es el que guía a predicar este santo evangelio. Quiero ir a las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios capítulo, aleluya, acá. Santo es el Señor, capítulo 2, aleluya, versículo 13 y 14. Vamos a leer ahí. Leo así en el nombre de Jesús para gloria de Dios. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural, quiero que tome nota ahí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no la puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. Wow. aleluya. Bendito sea el Señor. El tema es urgencia en el Espíritu. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué entendemos por urgencia? Aleluya. Es cuando es algo que lo necesitamos inmediatamente. Una urgencia. Una urgencia es algo que usted lo necesita inmediato. Es algo que no es luego. Es algo que usted lo necesita ahora mismo. Ahora. Entonces, así como secularmente hay urgencia, también hay urgencia espiritual. Explíqueme esto, varón. Entonces, usted me está diciendo como en un momento una gente está sediento, está exhausto y necesita tomar agua. Así hay urgencias espirituales. Ajá. Hábleme de esas urgencias. No, y también hay urgencia que
que a veces tú la desconoces. Y hay urgencia que el mismo cielo te la dice, porque esa urgencia te van a beneficiar a ti. Uf, O sea, Dios. mayormente a veces uno no tiene la capacidad de saber que uno necesita tales urgencias. Wow. Y a veces, como no tenemos quizá esos dotes o estamos viviendo humanamente, quizá humanamente a veces a muchas personas no se les revela algunas urgencias espirituales. Porque no es lo mismo una urgencia espiritual que una urgencia humana. Dios mío, Padre. Entonces, hay urgencias espirituales que te salvan la vida y te salvan de muchas cosas. Dios mío, Padre. Porque la urgencia espiritual solamente la tienen aquellas cosas que son espirituales. O sea, esa urgencia espiritual, esa información solamente la tiene el cielo. Y gente que tengan una conexión con el cielo. Santísimo Dios. El que no tiene una conexión con el cielo y no tiene una profundidad con lo espiritual, no puede tener esas urgencias espirituales. En una ocasión, siervo, a mí se me presentó una urgencia espiritual. O sea, algo que yo lo estaba viendo en lo humano, pero no sabía que esa cosa humana tenía una urgencia. O sea, en una ocasión yo pinté un vehículo y lo tenía terminado en el taller. Y yo lo veía, el vehículo, en el taller. Pero el vehículo tenía una urgencia que lo sabía el cielo, pero humanamente no lo sabía nadie. Wow. Porque la urgencia, como le dije, cuando son espirituales, simplemente una sensación espiritual la pone Wow. en tu vida. O sea, ese toque espiritual lo pone el cielo. Yo veía el vehículo terminado y no sabía que el vehículo tenía una urgencia. Porque nada de lo humano, ni mi conocimiento humano, ni mi razonamiento humano, ni la lógica humana me dijo que ese vehículo tenía una urgencia. Pero un día amanecí con esa sensación espiritual. Amanecí con ese toque espiritual. Amanecí con esa cosa espiritual que tú entiendes que vas más allá de lo humano. Y me llegó esa información del cielo. Y me dijo, ese vehículo está de urgencia. Ve donde el dueño del vehículo y dile que lo saque hoy del taller. Tengo esa sensación espiritual y tengo esa urgencia. Y como no entendía el por qué, porque el vehículo estaba en un lugar que no afectaba ni molestaba a nadie. Pero el cielo sabía la urgencia del vehículo. Pero yo no sabía la urgencia humanamente. Simplemente el cielo me comunicó, ves donde el dueño y dile que saque ese vehículo hoy. Y estoy vacilando y estoy dando vueltas, pero tengo la sensación espiritual. Y entiendo en mi capacidad humana que lo que estoy sintiendo no es algo normal. Porque es que las cosas espirituales va más allá de las cosas normales. Wow. Y hice caso a esa sensación que tenía, a esa urgencia. Y fui donde el dueño del vehículo. Y le dije, tiene que sacar el vehículo y llevártelo, porque ya yo lo terminé. No le dije el por qué, porque no sabía el por qué. Sabía que era una urgencia, porque me sentía como incómodo, inquieto. Wow. Porque cuando hay una urgencia, la gente se siente incómodo, inquieto. La Amén. gente no se siente como con esa firmeza, con esa tranquilidad. Y me sentí inquieto, amanecí inquieto, siervo, porque había una urgencia en el cielo. Pero el cielo no me dijo
¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como leímos, que las cosas espirituales Se han de discernir espiritualmente. no me lo dijo, no porque quizás yo no sea espiritual, sino que quizás yo le iba a decir el por qué a una gente que no conocía lo espiritual. ¡Wow! Dios mío. Entonces el cielo se cohibió de decirme ¿El por qué? el por qué yo tenía que decirle al dueño que saque ese vehículo de ahí. Porque yo, siendo nuevo en el Evangelio, quizás le iba a decir el por qué. Y fui donde el dueño, con esa urgencia, con esa inquietud, y le dije, ya yo terminé el vehículo, tiene unos cuantos días en el lugar, en el taller, tiene que sacarlo. Fui en la mañana, y pasó la mañana, siervo, y él no fue a buscar el vehículo. Cuando llega la tarde, vuelve nuevamente con más urgencia ese sentir espiritual. Ve donde el dueño y dile que saque ese vehículo hoy de ahí. Es una urgencia. Y estaba inquieto, no me sentía bien. Y no entendía lo que estaba pasando. No entendía por qué me sentía así. No entendía por qué tenía esa urgencia. No entendía ¿Por qué? por qué había que sacar ese vehículo hoy del taller. Porque a veces hay cosas que Dios te pone que tú no entiendes. Wow. Hay cosas que tú no lo entiendes ahora y luego lo entiendes. Y yo no entendía el por qué. Y me sentía un poco confundido porque sabía que lo que estaba viviendo yo no estaba acostumbrado. No era algo normal. No era algo normal. Era algo que se salía de la humanidad mía. Y luego voy donde el dueño. Y digo, tiene que sacarme el vehículo hoy. Porque ya lo terminé. Y me acuerdo que él mandó a alguien en la tarde, cayendo ya las 6 de la tarde. Se llevó el vehículo y lo puso en una bomba de gasolina que quedaba casi al frente del taller. Lo sacó del taller. Instantáneamente sacó el vehículo del taller, se me fue esa sensación espiritual. Se me quitó como esa urgencia. Vino un remanso de paz a mi vida. Vino una bonanza. Vino una calma. Vino una tranquilidad. Volví a ser yo. O sea, volví a la normalidad. Wow. O sea, que ya emocionalmente ya todo estaba quieto, todo estaba equilibrado. normal. Sí, ya no tenía esa sensación, no tenía esa inquietud, no tenía ese anhelo, no tenía eso que me decía, ve, eso que me motivaba. Ya todo eso se calmó, porque ya el vehículo lo sacan del taller. Y yo simplemente obedecí a esa sensación, a esa urgencia, y se llevan el vehículo. Al otro día pasé yo por la bomba y adivina cuál fue la urgencia. El vehículo se quemó, amaneció quemado. Dios mío, se quemó solo. Se quemó solo el vehículo. Y es tanto de Dios que donde estaba el vehículo, que lo guardaban en la bomba, él solo se quemó y había más vehículos. Y yo no sabía que esa era la urgencia que el Espíritu Santo tenía en mi vida. Y me lo estaba diciendo, ve, porque el cielo sabía que ese vehículo se iba a quemar. Pero yo humanamente no lo sabía. Wow, varón de Porque Dios. hay cosas que Dios urgentemente te la dice, que tú no la entiendes, que tú lo vas a entender luego. Y ahí yo entendí por qué el Espíritu Santo o el cielo estaba tan urgente conmigo, aunque yo vaya donde el dueño de ese vehículo y le diga que lo saque del taller, porque el cielo sabía el futuro del vehículo. El cielo sabía que ese vehículo se iba a quemar. Y si ese vehículo se quemaba en mi taller, usted supo, siervo de Dios. Tenía que pagarlo. ¿Y con qué? Con cárcel. Entonces, a veces hay urgencia que hay que saber distinguir cuando es tu humanidad y cuando es el cielo. Wow, wow, wow. O sea, yo pude distinguir, pude discernir
que el cielo me estaba comunicando algo que la humanidad no conocía, porque eso no lo conocía nadie. ¿Y cómo tú le vas a decir a una persona, no, que ese vehículo mañana iba a amanecer quemado o quemado? Nadie lo sabía eso. Nadie sabía eso, pero el cielo sí lo sabía. Entonces el cielo, cuando amanecí ese día, estaba yo con esa urgencia, siervo de Dios. Wow. Dios mío, muy fuerte esto. Muy fuerte, varón de Dios. Muy fuerte. Entonces hay que saber distinguir cuando es tu humanidad y cuando es lo espiritual. Dios amado. Que te comunica algo. Santo. El primer punto es saber distinguir cuando no es las emociones tuyas. Porque debemos conocer cuando lo espiritual está actuando en nuestra vida. Cuando no es la emoción. Yo entendí que esa sensación no era una sensación humana que había llegado a mi vida, sino una sensación espiritual, que le estaba hablando en espíritu de algo que yo no sabía que iba a pasar. Aleluya. Y yo pude distinguir y escuchar el mensaje, porque a veces no tenemos el oído espiritual para oír lo que el cielo nos está comunicando. Dios mío. Y el cielo me estaba comunicando algo que iba a pasar que yo no sabía, y que si pasaba en mi entorno me iba a hacer mucho daño. Dios. Entonces, a veces los siervos de Dios, Santo. el Señor te libra cosas y Amén. se lo pasa a personas que quizás pueden pagar ese daño que tú no puedes pagarlo. Aleluya. Porque quizás en la bomba de gasolina, el dueño de la bomba tenía los recursos para pagar ese daño. Y yo pude escuchar y ser obediente a la voz del Señor y poder oír la voz de Dios y tener, aleluya, la sensación de poder ser sensible al mensaje del cielo. Hay muchas veces que hay cosas que van a acontecer. No es que el Señor no lo dice, es que no hay personas que puedan discernir lo que Dios está hablando. Tenemos que saber y entender cuando el cielo algo está comunicando al favor tuyo o a favor de los demás. Yo pude entender que hay cosas, como dice la Biblia, que antes que pasen, Dios tiene siempre alguien que lo va a revelar lo que va a acontecer. Y yo pude entender que hay sensaciones que son espirituales. Hay cosas que tenemos que discernirlo en el espíritu para poder comprender lo que va a acontecer en el mañana. Y yo pude tener esa sensación de parte de Dios para librarme de esa cosa que iba a acontecer con ese vehículo en ese lugar. La vida tiene muchos momentos que hay que estar activo espiritualmente. Hay que estar enfocado en una vida espiritual para poder uno ver ciertas cosas que a veces quieren manifestarse que uno no lo entiende, pero luego cuando pasan uno la entiende. Y yo puedo entender que un punto muy fundamental es la obediencia. Cuando obedecemos a lo espiritual, porque lo espiritual ven cosas que las cosas humanas no pueden ver. Dios. Entonces, cuando estamos prestos a vivir una vida espiritual, hay muchas cosas por las cuales, aleluya, no nos van a acontecer, porque lo espiritual todavía tiene un lenguaje que comunica a su siervo. Wow, muy fuerte. Muy fuerte. Y el cielo pudo comunicarme este gran acontecimiento que yo no tenía ni idea que iba a pasar. Porque yo nunca me imaginé que ese vehículo iba a amanecer quemado. Quizás yo tenía la sensación y fui y entendía y fui obediente
Y fui, hablé con el dueño y le dije, llévate ese vehículo. Porque ya lo terminé, pero yo no sabía qué iba a acontecer con el vehículo. Y hay cosas que Dios hace en la vida de uno para que tú mismo lo veas, no es para que nadie te lo cuente. Porque a mí nadie me contó que el vehículo se quemó. Yo mismo lo vi quemado. O sea, el mismo Dios, el mismo cielo, cuando te dice que haga algo, aleluya, Él luego te enseña por qué lo hizo. O sea, el cielo todo el tiempo deja una evidencia de cuando Él te habla algo espiritualmente. Él deja una evidencia para que tú lo veas. Aleluya. Porque el cielo no comunica nada de balde. Santo. Entonces, hay gente que tiene que aprender ese principio. El cielo, cuando habla algo, es porque viene un acontecimiento. Porque el cielo no pierde su tiempo comunicando nada que no vaya a pasar. Amén. El cielo es contrario a mucha gente de hoy en día, que hay mucha gente que comunican cosas y hablan cosas que nunca van a pasar, que el cielo nunca lo va a respaldar, que el cielo nunca lo ha aprobado, Santo. que en el cielo nunca se han diseñado. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, el cielo no. Cuando usted entiende por la vía espiritual, yo siento la presencia de Dios. Cuando usted vive una vida espiritual, cuando usted tiene un llamado espiritual, cuando hacemos cosas que lo espiritual se mantiene vigente en nuestra vida, cada acontecimiento en nuestra vida van a suceder, aleluya, pero antes, aleluya, el Espíritu Santo de Dios nos lo va a comunicar, aleluya. Y entonces, eso es algo que debemos entender, que es una sensación humana y que es una sensación espiritual. Wow, varón de Dios, algo que mientras leímos la Escritura, dice que el hombre natural, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando usted testificaba, me llamó la atención que usted decía que usted no entendía por qué, pero lo percibía. Porque se han de discernir. Primero, porque el hombre no percibe. Percibir es como recibirla. No la puede, no, como que no la concibe, no la entiende. Pero porque se han de discernir espiritualmente. Pero ahí, en ese testimonio tan poderoso, usted sabe a cuánta gente Dios le ha dicho en ocasiones, no lo haga. Ellos dicen, sentí una corazonada. Le dicen corazonada al sentir. Porque el mismo Dios lo está guiando, pero ellos al estar ciego espiritualmente, cuando Dios lo está mostrando, no lo entienden. Y no es que, porque espiritualmente nosotros como hombres nunca vamos a entender a plenitud, pero debemos de percibirlo, porque el percibir es que se te dé la información y tú actúes por ella aunque no la entienda. Eso es percibir. Oye, sí, Dios me puso el sentir, yo sé que Dios que me está diciendo no vaya a ese viaje. Es Dios que me está diciendo no invierta en ese negocio. O es Dios que me está poniendo el sentir al negocio. O me está diciendo compra esa casa o no la compre. ¿Cómo yo distingo? Para hacerle la pregunta. ¿Cómo yo distingo entre las dos cosas? Cuando es un sentir espiritual o cuando es yo. Aleluya. O sea, mayormente cuando el sentir es humano, o sea, no hay ningún cambio en su espíritu. No hay alteración. No. Usted se siente normal. Usted, o sea, todas tus emociones, todas tus sensaciones siguen igual. O sea, en su normalidad no hay ninguna alteración. No hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque está en la humanidad. Es algo que convive contigo en la humanidad. Pero cuando es un sentir espiritual, es una sensación que se sale de tu humanidad. Es algo que el mismo espíritu que está en ti sube a flote
y tú entiendes que lo que está dominando en ti es lo espiritual, no es lo humano. O sea, tú entiendes que lo que está tomando posesión de tu vida no es lo carnal, no son las emociones, es lo espiritual. O sea, que ya tú no tienes, o sea, el dominio de ti. Porque cuando llegó esa sensación espiritual en mí, o sea, ya yo no tenía el dominio de mí. En verdad, yo no quería ir. No quería ir. O sea, humanamente. Pero es tanto el dominio espiritual, el sentir espiritual, que el mismo espíritu te convence. Domina tu intelecto. Sí, llega un tiempo, Wow, Camanda. Llega un momento que el mismo sentir espiritual te convence primeramente. Y domina tus emociones, domina tu yo. Y no solamente eso, sino que te guía. Te hace entender de que tú tienes que ir a ese lugar. Porque si te quedas en tu yo, en tus emociones, tú no vas. Pero el Espíritu Santo se impone. El sentir espiritual se impone por encima de lo que tú piensas y lo que tú quieres hacer. Esa es la diferencia. O sea, cuando el sentir es humano, no, tú te quedas normal. Tú sigues tu curso de tu vida. Pero cuando es un sentir espiritual, el sentir espiritual se impone por encima de tu yo, de tus decisiones. Y te hace entender que tú vas a hacer lo que Él te dijo. Porque es que lo del cielo es mayor, es más fuerte que lo humano. Wow. Porque en verdad yo no quería ir. Porque imagínate, es como también usted en el texto bíblico dice que el hombre natural, al dueño del vehículo, era un hombre natural. Y como yo le digo a ese hombre, y que no, ese vehículo se va a quemar o va a pasar algo en ese vehículo, él va a decir, es una locura, se va a quemar solo. Él nunca va a entender eso. Yo pude discernirlo, yo sabía que algo iba a pasar. Que algo no estaba bien. Algo no estaba bien. ¿Me entiendes? Pero es algo que el dueño no lo va a entender. Y perdón, ahí había una advertencia. Ese sentir se convirtió en su espíritu, en una advertencia. Y era el hoy. Recuerde que cuando el Señor le pone el sentir, es hoy. Es hoy. Ya, al usted insistir, dice, por eso es que hay que saber discernir entre las dos cosas. ¿Por qué? Porque puede ser que haya gente que el Espíritu Santo lo esté moviendo hace tiempo a hacer algo y ellos estén ahí y por la gracia y el favor, pues Dios no ha permitido que venga la consecuencia. Ahora bien, por eso es que le dice, que dice la Biblia, que el Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Wow. Entonces, en ese momento yo pude ser parte de ese versículo. El Espíritu Santo de Dios me guió a toda verdad y a toda justicia. Muy fuerte. Porque yo pude ver la verdad de Dios y lo que Dios puede ver que uno no puede ver. Y hay gente ya que son tan emocionales, que no quieren dejar que el Espíritu Santo de Dios sea que lo guíe. Santo. Si yo me recito y no acudo a esa sensación espiritual, ese vehículo se hubiese quemado en el taller. Pero como yo fui obediente a la voz del Espíritu y me humillé y dejé que el Espíritu Santo me guíe y que Él tome el control, y entendí que no es algo normal. Dios mío. Porque nadie, aleluya, que vive una vida espiritual puede decir que es normal. La gente normal son la gente que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero todo aquel que cuenta con el Espíritu Santo de Dios es alguien que no es normal. Porque el Espíritu Santo te dice cosas que gente no lo van a entender, nadie te va a entender. Va a hacer cosas que tú luego cuando la veas, tú vas a decir simplemente alguien, aleluya, que no sea normal, puede creer una cosa así. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor, varón de Dios, por la oportunidad. Poderosa esta palabra, muy delicada, muy fino. Entender cuando el Espíritu Santo es que te está poniendo el sentir, que te está guiando. Y esta enseñanza, este conocimiento, es para que tú lo atesores.
tienes que aprender a percibir las cosas que son del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo no habla en vano, no te guía en vano. Él es quien nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras dificultades. Busca la guía del Espíritu Santo. Busca la sensación del Espíritu que se revela en ti. Obedécela, porque te irá bien. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano David. Amén. Bendito Dios. Para terminar, concluir, debemos saber discernir cuando es la humanidad y cuando es un sentido espiritual que tengamos. Amén. Si el Espíritu Santo de Dios te mueve y te insta a que haga algo, hay que hacerlo. Porque el Espíritu Santo sabe más que uno y Él ve más que uno. Amén. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde, esperando que estas palabras sean de bendición para cada una de las personas que nos escuchan. Amén. Bendiciones, shalom para usted y para los suyos. Recuerde seguir en contacto con nosotros a través de Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Le invitamos a que usted se convierta y se una a nosotros, a esta familia de excelencia, a este elenco que cada día se levanta para expandir el cielo, para expandir el reino. Únete y sé parte del equipo de colaboradores que, amén, se ha unido a Excelencia Cristiana Televisión. Desde cualquier parte del mundo puedes conectarte con nosotros a través de los números de teléfono que aparecen en pantalla, Excelencia Cristiana Televisión. Sea uno de esos que colabora con el proyecto divino, que se une a la visión de seguir expandiendo el reino en esta nueva temporada de excelencia, donde Dios está haciendo cosas grandes y está pues llevando el mensaje de fe a muchas vidas, a muchos corazones. Desde República Dominicana, Santo Domingo, la capital, amén, en este día te invitamos a que compartas con alguien, a que te unas a alguien y busques un aliado y le dile, vamos a unirnos a Excelencia Cristiana Televisión. Las informaciones están, amén, en los links, están en pantalla. Desde que entras en contacto con nosotros a través de las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram, aleluya, en YouTube, en TikTok, usted puede sintonizar Excelencia Cristiana Televisión y verá todo el contenido que transmitimos de parte de Dios para ti. Sin añadir ni quitar a la Escritura, estamos dispuestos a llegar hasta donde Dios nos lo permita para expandir su reino. Dios te bendiga, shalom, bendiciones para ti y para los tuyos. Únete y seamos más. Shalom, Dios te bendiga.